Hace poco ya terminó lo que es la Congregación General de los Jesuitas. Sí. Y uno, al ver las páginas justamente de los jesuitas, están haciendo como una reflexión ya más tranquila de lo que fue esta congregación y de lo que significa hoy día para los jesuitas. ¿Cuál es su visión respecto a eso? Bueno, ha sido la reflexión ahora, que una vez que ha acabado la congregación se puede hacer de una manera más tranquila. Y se puede decir que la congregación misma, 35, ha sido más tranquila. Más tranquila en sentido, por ejemplo, en varios sentidos. Porque ha sido una congregación más, con una mirada más contemplativa que ideológica sobre el mundo. Los años de las ideologías, donde todo se extremaba mucho más en blanco y negro, para aquí y para allá, y se dividía. La mirada más contemplativa, curiosamente, es más cercana a la gente, a la realidad, al mundo, y más próxima de la acción. No parece, pero así a la primera parecen antípodas, parece que está en los antípodas, parece que es el contrario. La contemplación es el contrario de la acción, pero no. En definitiva, lo más contemplativo es lo que está más cerca de la acción y nos deja acercar y no quedarse en las primeras impresiones, no quedar en la periferia, ir al por de dentro de las cosas, se dice en castellano. Sí, sí. Ir al de dentro, al dentro. Y cuanto más al interior, cuanto más se entiende y se comprenden las cosas de lo interior, pues más apto se queda a actuar, y desde dentro y como respuesta siempre a una necesidad que está ahí gritando. Y eso sería también como una respuesta de por qué fue elegido como general padre Nicolás, porque estaba quizás entre los candidatos, pero no era el más entre comillas esperado en alguna, desde el punto de vista externo estamos hablando. Sí, es curioso, en esto había ahí en los periodistas italianos que hacen ahí, todos tienen un vaticanista, un especialista en cuestiones de catolicismo, como hay especialistas en deporte, especialistas en política, especialistas en economía, hay también especialistas en la Iglesia Católica, es curioso. Y decían, pero por otra parte, Arrupe ha sido elegido y los medios de comunicación social no eran el que hablaban antes. Kolbenbach ha sido elegido y no era no estaba entre los primeros lo que los medios de comunicación social hablaban. Y lo mismo, con lo cual quiere decir que está bien hecha la cosa. Conclusión final. Bueno, uno estaba leyendo también y ve que el Papa los invita obviamente a seguir trabajando en frontera. Y eso es un desafío siempre creciente para ustedes. El diálogo interreligioso, por ejemplo, otras áreas en las cuales los jesuitas están ahí siempre presentes. ¿Hacia dónde va, si uno lo ve desde ese punto de vista, hacia dónde iría la acción de los jesuitas hoy día? ¿A qué le llamaríamos frontera también? La frontera no es tanto la frontera. Bueno, existen las fronteras geográficas, por supuesto. Pero este no es el caso. Pero en un mundo que está cada vez más globalizado, las fronteras más importantes no son las geográficas. Las culturales, las dimensiones donde entre fe y ciencia, y fe y saber humano, fe y promoción de justicia, fe y diálogo interreligioso, fe e investigación. Hay que estar ahí en la frontera donde el mundo, la ciencia, la sociedad misma progresa, avanza. Hay que estar ahí en la frontera, ¿no? Y de hecho los campos son innúmeros, pero le pongo aquí estos ejemplos: fe y cultura, fe y ciencia y saber humano en general,
fe y promoción de la justicia, fe y diálogo interreligioso. Pero las fronteras son mucho más las culturales y las de gente que tiene visiones distintas del hombre y visiones distintas de Dios. También justamente con los ateos o agnósticos. Sí. Pero también tienen ustedes un trabajo desde el punto de vista teológico, ¿no? Y ahí han habido ciertas dificultades con algunos jesuitas. Sí, y tanto mejor que ha habido. Bueno, la idea es esta, en la investigación teológica, los que hacen teología, los que crean reflexión teológica, partiendo de los datos de la Biblia y de la tradición de la Iglesia, la tradición es la historia que se va enriqueciendo al lado, esos señores que están ahí trabajando, porque es un trabajo de frontera también ese, ¿y de qué manera? Sí, claro que sí. Lo que hablábamos. Si los que están ahí trabajando repitieran solo frases dichas en un documento o oídas en otro sitio, las graban aquí y las sueltan allá, pues nunca habría ningún problema. Pero como son gente que investiga y que está aquí en la frontera, a veces producen afirmaciones que hacen pensar, que son provocatorias, y eso, se hubo alguna cuestión aquí y allá, que las hubo, es señal, por otro lado, que están ahí en la frontera, que están investigando, que están creando, que están trabajando, que están reflexionando, que están cuidando de que este diálogo se mantenga, y es un poco como el filo de navaja, ¿no? Yo creo que sí. Y doble filo tiene. Doble filo de la Sí, navaja, sí. que están ahí siempre Sí. pisando, pero es una cosa entusiasmante, ¿no? Pero también peligrosa para algunos. Peligrosa, ¿qué quiere decir peligrosa? Me refiero a que cuando lo censuran en el fondo y la persona hace todo lo posible justamente por provocar este diálogo y tiene una censura de ese tipo, me parece peligrosa porque es su vida en el fondo. Sí, pero es curioso, hoy día, yo que vivo en Roma, como sabrá usted, hoy día entre la curia general de la Compañía de Jesús y la Santa Sede, que aunque estemos ahí muy vecinos, Sí, está súper. hay mucho más diálogo, mucho más apertura, mucho más conocimiento, mucho más cercanía, mucho mayor cercanía. Y yo tengo convencido que este ejemplo, que por ejemplo hubo el año pasado con John Sobrino, si fuera hace unos 15, 20 años, provocaría mucho más tensión de la que de hecho ha provocado. Le doy un ejemplo. Yo vivo en Roma hace 4 años y en la primera semana que he estado ahí he recibido una carta del Pontificio Consejo para los Laicos, donde la CBX está empalmada, estamos ahí, y estaba hablando con el padre Kolbenbach, que era el general de la Compañía de Jesús entonces y asistente de la CBX, y le he dicho: padre, tengo aquí una carta del Consejo Pontificio para los Laicos, y él no me ha dejado leer la carta, le ha dicho, me ha interrumpido y dice: oye, tú, todas las veces que puedes, vete ahí, ve, hace amigos, hace conocido, habla con la gente, va. Y yo le he dicho: padre, ¿puedo saber la razón de esa insistencia y de ese consejo que me está dando? Me contesta: oye, si no vas, suponen cosas a tu respecto. Va, hazte conocido, hazte amigos ahí. Y cuando hay esta relación, se dice óleo, en el engranaje. El engranaje, sí, correcto. Aceite en el engranaje, y está circulando las cosas y la persona se conoce. Si acontece un problema, una situación de conflicto, una cosa que es mal entendida o una cosa que provoca una cierta sola, si hay esto de base, pues se manejan las cosas.